Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar en sintonía de este programa, gracias por ser parte de este segmento, gracias porque día con día estamos aprendiendo y recuerda que este programa lo puedes ver una vez a la semana, me puedes ver en las plataformas de YouTube o me puedes ver en Facebook. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante que se está dando mucho a nivel de las noticias, a nivel personal, hay muchas personas que han tenido casos bastante importantes sobre ellos. Te quiero hablar referente al cuidado de la persona mayor cuando está con otra persona que lo lleva, mejor dicho, o redundancia el nombre, a un centro de salud o la persona idónea que lo está cuidando. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de los recursos. Muchas veces optamos por dejar a nuestros padres, a nuestros familiares, incluso a nosotros mismos, al cuidado de personas que tal vez no tienen ni la capacitación, ni tienen el tiempo, mejor dicho, o la paciencia para cuidar de ellos. Gracias por estar en este programa. Mi nombre es Lenny Benavides y bienvenido a los 50. Hoy quiero tocar este tema porque he estado viendo mucho de que se está dando lo que es el maltrato físico referente a la persona adulta. Recuerdas de que a veces nosotros por los trabajos, por el tiempo o por muchas circunstancias no podemos cuidar a veces de la persona que necesita un extra cuidado. ¿Por qué? Porque a veces hay que dejarlo en la casa, a veces hay que dejarla o dejarlo, depende de la persona que sea, y tenemos que buscar los recursos o los medios para que una persona venga y llegue a cuidarlo a nuestro hogar o nosotros lo llevamos a un centro donde los puedan cuidar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces de esas personas no están capacitadas o no han recibido ese entrenamiento que necesita para tener uno, lo que es la paciencia para con la persona adulta. ¿Por qué? Porque recuérdate que son procesos que ellos están pasando, ya no son los mismos, donde muchas veces ya no pueden pensar, ya no pueden actuar o tienen alguna deficiencia, ya sea en caminar o muchas cosas que se puedan dar. Entonces, a veces nosotros debido al tiempo o que estamos trabajando o que estamos haciendo otras cosas. No ponemos hincapié realmente quién es la persona que está cuidando al adulto, quién es la persona con la que yo dejo a mis padres, con la que yo dejo a mis abuelos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a buscar, cuando nosotros buscamos esos centros o esas ayudas, tener ese cuidado y ver realmente quién es el que se queda con nuestros padres, porque muchas veces son abusados, ya sea que lo golpean, no les dan de comer, no les dan su medicamento, muchas veces su cuerpo ha sido maltratado y nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces, veamos nosotros realmente quién es el que está cuidando a nuestros padres, quién es el que está cuidando de uno mismo, porque muchas veces hay centros donde están capacitados, pero también dentro de esos centros se da el maltrato. Entonces, tú tienes que tener una revisión y ver, buscar en las redes sociales o ver por personas que han estado dentro de esos centros cómo ha sido la manera que han sido atendidos, cómo han sido evaluados, cómo están tratando a la persona adulta, porque recuerda que la persona adulta ya está en un proceso que es un niño, ya su mente ya no actúa igual, ya su forma de hablar, su forma de caminar, su forma muchas veces de expresarse ya no es la misma. Entonces, tenemos que ver cuáles son esos pasos cuando tú llegues a contratar una persona o cuando tú la lleves a un centro a que cuiden a la persona adulta, porque yo sé que es bastante complicado porque a veces uno no quisiera dejar a esa persona al cuidado de alguien más, pero a veces el trabajo, los hijos, el estrés, las enfermedades no nos dejan. Entonces, es necesario ir o buscar un centro de ayuda, buscar unos centros. Muchas veces hay centros que son gratis, que tal vez la cuota tal vez sea un poco mínima, tal vez no es un centro muy caro o privado y que tal vez puedan estar al cuidado de esa persona. Entonces, hay preguntas que tú te tienes que hacer o que tú le tienes que hacer a la persona que va a estar al cuidado de tu padre o de tu madre o de la persona que necesita esa guía o esa extra mía. ¿Por qué? Porque es una extra mía que tiene que dar para poder cuidar, para poder darle ese cuidado necesario, para que le pueda dar las medicinas, para que pueda tener la atención, porque es difícil para uno como hijo, como padre, como abuelo, que haya alguien más cuidando a esa persona, porque no lo podemos hacer lastimosamente. ¿Por qué? Por falta de tiempo, el trabajo, a veces no contamos los medios económicos, entonces necesitamos muchas veces de la ayuda de los demás y a veces hay personas que trabajan por fuera y que hacen ese tipo de trabajo, pero siempre que contrates a alguien más, fíjate quién es.
cuáles son las referencias que tiene esa persona. No te dejes guiar solamente porque la ves presentable, porque la ves que es cariñosa delante de ti con la persona. No, tienes que investigar un poquitito más, tienes que tener un poquito de cuidado porque no sabemos si realmente está cuidando bien a tu padre o no lo está haciendo. He estado un poquito leyendo referente a eso, dice que nosotros tenemos que tener una evaluación referente a los servicios de administración o cuidados que nosotros tenemos que tener para nuestros padres. Dice que nosotros tenemos que evaluar cuando lo llevemos a un centro, evaluar, coordinar y supervisar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son las personas que están alrededor, cuáles son el medio en que ellos trabajan, cuál es la forma en que ellos se mueven. También dice de que tenemos que buscar un lugar donde puedan coordinar las citas médicas, porque muchas veces hay lugares que sí tienen doctores internos, pero hay lugares que no lo tienen. Entonces, hay centros o lugares donde se especializan en eso, en que llevan a las personas a sus citas. Dice, tienes que identificar también qué tipo de programa social tiene, porque muchas veces puede ser que incluya el plan que tú tienes de aseguranza o posiblemente no lo tenga. Recomendación. Eso es bien importante porque si alguien te recomienda, te está cuidando a un familiar, está cuidando a un amigo, a un hermano, ver qué tipo de recomendación tiene, cuál es la recomendación de esa persona, cómo ha sido, cómo ha tratado, cómo ha guiado, cuál es el servicio que está dando. Dice también explicar bien detalladamente qué es lo que tú quieres para el cuidado de tu padre, qué es lo que buscas para el cuidado de esa persona adulta que ahorita lo necesita. También dice que hay que preparar planes de emergencia a corto plazo. ¿Por qué? Porque tú tienes que identificar de qué padece esa persona, de qué está padeciendo mi padre, mi madre, el abuelo, el tío, viceversa, quien sea, cuáles son las necesidades que ellos tienen y cuál es la emergencia que se podría dar o qué tipo de enfermedad ellos tienen y dónde tienen que acudir. Dice también que tienes que tener un enlace tanto de la persona que te está cuidando o tanto del centro donde los está cuidando, como yo los voy a poder contactar, porque muchas veces uno llama y ese teléfono nadie lo contesta o ese teléfono está suena, suena y suena. ¿Cómo contacto yo a esa persona si hay un tipo de emergencia? O viceversa, cómo esa persona a mí me puede contactar para poder ayudar o para poder decir qué es lo que está pasando con la persona adulta. También dice contestar preguntas, o sea, resolver inquietudes, qué es lo que tú buscas de la persona que va a cuidar, qué es lo que tú quieres que haga por tu padre, por tu madre, por la persona que va a estar a ese cuidado, qué es lo que buscas tú de esa persona o de ese centro que necesitas para cuando ya estés en esa etapa. Y cuidado, los cuidados son revelantes. ¿Por qué? Porque es lo necesario que nosotros buscamos de nuestros padres, tener ese cuidado, tener ese amor hacia ellos, porque muchas veces las personas lo hacen solamente para eh, tal vez un fondo económico, tal vez lo toman como un trabajo secular, que muchas veces lo es, pero también hay 9 preguntas muy importantes que hacer antes de contratar a alguien. Mire qué importante. Dice, recursos. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Qué es lo que me puede ofrecer la persona a mí que me haga satisfacer para poder dejarlo yo al cuidado de mi padre, de mi madre o de la persona que necesite ese cuidado? Muy importante. 2, dice, tamaño. ¿Cuántos administradores, cuando tú lo llevas, eso estamos hablando de tamaños a un centro? ¿Qué tan grande es el centro? ¿Qué es lo que incluye el centro? ¿Qué es lo que a mí me ofrece para darme esa tranquilidad y esa paz de que yo pueda dejar a la persona al cuidado de ellos? Si tienen personal capacitado, si tienen doctores, si sé que en una emergencia va a haber alguien ahí realmente que pueda responder por ello. Dice la formación, ¿qué tipo de formación tiene la persona? Si realmente ha sido estudiada, si hay doctores, si hay enfermeras capacitados, porque no todos tienen la capacidad para poder aguantar a una persona adulta, porque recuérdate que son muchos cambios que se están dando en esa etapa. Son cambios emocionales, son cambios de que tal vez ya no te puedas mover, de que ya no puedas caminar igual, de que ya no te puedas expresar de la misma manera. Entonces, tienes tú que ver cuáles son esos cambios que yo quiero tener, que yo quiero hacer para que esa persona que esté al cuidado de mi familiar pueda dar lo que yo necesita. Dice, ¿cuánto tiempo lleva de experiencia? Mire qué importante es buscar una persona que tenga experiencia, porque la persona que tiene experiencia va a actuar rápido en una emergencia, te va a poder contactar, va a saber cuál es el medicamento que la persona necesita, cuál es el cuidado
que le puede dar a esa persona adulta, cuál es el cuidado que necesita esa persona mayor en el momento de una emergencia. Ver también cuáles son los costos, porque muchas veces a veces nos extralimitamos. A veces hay un costo inicial que es fine, es bueno, me adapto a ello, lo puedo pagar, pero según va pasando el tiempo, te quieren ir cobrando y suben una cuota súper exagerada. Entonces, que a veces nosotros no lo podemos costear o a veces las aseguranzas no las pueden costear. Entonces, tenemos que ir cotizando los costos también. ¿Cómo está el mercado? ¿Cuánto es lo que está ganando una persona que puede cuidar a mi familiar, que tenga experiencia, alguien que se esté iniciando? Ver los co y los contra. Dice la comunicación. La comunicación es muy importante, porque si yo sé quién es la persona que está cuidando a mi padre, qué es la persona que está cuidando a esa persona mayor, yo voy a tener mayor facilidad para yo poderlo dejar, pero al poderlo decir, ¿sabe qué? Ahorita está en una etapa que está triste o le falta algo, no sé, algo diferente, pero tener esa comunicación, porque muchas veces, a veces dejamos a las personas al cuidado de otras personas o de un familiar o de un amigo o de una persona que está capacitada, pero ni siquiera nos comunicamos con ellos o mucho menos los conocemos. Entonces, tenemos que tener ese tipo de comunicación. ¿Para qué? Para que el cuidado sea mejor, para que todo sea flexible, para que nosotros estemos más tranquilos en el lugar que nos estemos estando, ya sea en el trabajo o las cuestiones cotidianas que nosotros hacemos. Dice que tienes que tener otra persona también que haya flexibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces son horarios específicos, no todo el día lo vas a dejar porque pues uno a veces es en la mañana, a veces en la tarde, a veces son los weekends o viceversa, dependiendo del horario que tú necesites. Entonces, tener una persona que sea flexible para el cuidado de tus padres o buscar también centros donde tengan horarios flexibles, donde nosotros podamos tener ese tipo de ayuda. Referencias, mire qué importante. Las referencias hoy las puedes ver en los medios de comunicación, porque puedes ver cuántas estrellas tiene, qué es lo que la gente habla del centro, cómo se expresa de ese centro, qué es lo que han hecho bueno, qué es lo que han hecho malo. Entonces nosotros podemos ver los reviews ya por medio del internet. Ahora si no es un centro, es una persona que está trabajando por fuera, pues buscar las referencias, pedirle referencia a quién has cuidado, qué es lo que has hecho, cuánto tiempo has durado, qué es lo que has hecho bueno, por qué te has retirado, porque todo tiene un porqué. Entonces, busquemos los medios que sean más flexibles para nosotros poder cuidar a nuestros padres, porque muchas veces no tenemos a la persona indicada, porque muchos de los abusos no solamente es a la persona que está afuera, muchas veces hay centros que supuestamente están capacitados y no lo están, solamente están viendo los medios económicos de que tú les estés pagando y están siendo nuestros padres maltratados. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y tener un poco de paciencia, se puede decir, también un poquito de capacidad para poder tener esa recepción y ante todo pedirle a Dios la guianza. ¿Por qué? Porque es bien importante saber quién está cuidando a tu padre, quién está cuidando a ese familiar que necesita, con qué persona está, porque no sabemos. Recuérdate que en el medio que nosotros estamos hay tanta violencia, hay tantos cambios que se dan emocionalmente, que no se sabe que de un día para otro puedan cambiar. Entonces, tengamos mucho cuidado porque he estado viendo en los medios de comunicación, he estado viendo incluso con compañeros de que los han dejado en centros a sus padres por alguna emergencia y no han sido bien cuidados, no han sido bien vistos. Entonces, veamos quién es la persona que está cuidando, la persona que tú estás guiando o estás ayudando, ya sea a tu padre, a tu abuelo, a un familiar. Busquemos centros especializados donde realmente puedan tener ese tipo de ayuda. Veamos las referencias, veamos a cuánta gente ha cuidado, cuánto tiempo tiene trabajando, si yo puedo tener esa persona confiable dentro de mi hogar, porque muchas veces ese tipo de personas pueden llegar a nuestra casa, pueden llegar a ser parte de el ciclo que nosotros nos movemos, que es la casa, el trabajo, la casa, y nosotros podemos tener una comunicación más interna con ellos, podemos tener ese contacto directo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no toda la gente está capacitada para este tipo de trabajo, no toda la persona tiene la paciencia, tiene la flexibilidad de tiempo o tiene la disposición, mejor dicho, o ese temor a Dios de que no podemos maltratar, porque nosotros venimos de una madre, venimos de un padre, entonces igual ellos tienen madre y padre, entonces tienen que tener un poquito de conciencia cómo van a cuidar a esa persona adulta, porque recuerda que nosotros ya no estamos en la misma edad, nosotros estamos en una edad más avanzada que posiblemente por
cosas que se puedan dar en la vida, ya sea por enfermedades, porque nos quedamos sin trabajo, algo que nos haya sucedido, podemos llegar a necesitar de esa persona que nos cuide, de esa persona que nos pueda alimentar, de esa persona que nos pueda dar nuestros medicamentos. Entonces, busquemos esos centros que sean de ayuda, pero un centro donde a ti realmente te pueda satisfacer y puedas tener tú la tranquilidad de que tu padre, tu madre, tu abuelo o un familiar cercano, que si necesites ayuda, le puedan dar esa mano amiga, porque no todos los centros están capacitados, no todos los centros, porque se vean muy bonitos, que se vean muy limpios, tengan un costo bastante alto, sea un costo, un centro bueno. Entonces, tienes tú que buscar, tienes tú que entender de que no todo va a ser a veces bueno. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo sé que es difícil porque muchas veces nosotros no queremos que nuestros padres o nuestros abuelos o la persona que lo necesita esté al cuidado de alguien más, pero a veces por falta de tiempo, por falta de los recursos económicos, por muchas cosas que se pueden dar, no tenemos los medios o no tenemos la forma de nosotros poderlos tener con nosotros las 24 horas. Entonces, seamos conscientes realmente de lo que vamos a hacer. No nos dejemos guiar porque él necesita una ayuda, yo lo voy a ir a dejar a cualquier lado y hay que ver qué hacen con mis padres. No, veamos bien realmente dónde lo dejamos, con quién lo dejamos, si es un centro capacitado para poder cuidar las necesidades que tiene la persona adulta, si es un centro donde le puedan dar esa ayuda que ella necesita, ya sea en cuidados de limpieza, en cuidados de salud, porque hay muchos centros que son bonitos. Yo me acuerdo que mi madre cuando estaba viva, asistía a unos centros donde la pasaban recogiendo el vas por la mañana, donde mi hermana la preparaba para que ella fuera a ese centro donde jugaba con otros compañeritos, les daban sus medicamentos, le daban de comer, hacían natación, bailaban, jugaban, se divertía. Entonces, porque muchas veces nuestros padres estando en la casa se cansan porque llevan una vida sedentaria, porque ya van en una etapa bastante avanzada y ya no ven las cosas como antes, entonces se aburre. Entonces a veces es necesario que ellos se junten o que estén con otras personas que sean de la misma edad para que puedan compartir, para que puedan hablar, para que puedan socializar. ¿Por qué? Porque ellos les ayudan también para que su mente se abra, porque muchas veces dentro de esa etapa lo que viene es la depresión, la soledad. ¿Por qué? Porque uno ya no pasa con ellos como antes, porque tal vez ya no los puede sacar a pasear como salían antes. ¿Por qué? Porque uno ya tiene más precaución sobre ellos, ya hay más cuidado sobre ellos, que no les vaya a pasar nada. Entonces, hagamos las cosas diferentes, hagamos algo para que ellos se sientan felices, para que ellos se sientan plenos, se sientan llenos y que puedan salir adelante y que nosotros también podamos tener satisfacción. ¿Por qué? Que donde el centro que nosotros dejemos cuidado a nuestros padres, donde la persona adulta, la persona mayor necesite, sea un centro capacitado o la persona que esté dentro de ese cuidado o la persona que va a ser cuidado de ellos, sea una persona capacitada, que tenga el amor, que tenga el temor a Dios, de que así como ella puede llegar a necesitar, hoy es el momento que tal vez tú lo necesites y que necesites buscar esos centros, que busques, que tengas que buscar a esa persona que te pueda ayudar a cuidar a tus padres, a tus abuelos o a un familiar que necesite algo. Entonces, tengamos mucho cuidado el lugar donde llevemos a nuestros padres o a nuestros familiares. Tengamos mucho cuidado también a la persona que metemos dentro de la casa, porque muchas veces no sabemos qué condición viene o qué es lo que está pasando esa persona, que tal vez en vez de ayudar pueda perjudicar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cada vez que nosotros abramos la puerta a alguien, tener esa capacidad, esa recepción de saber quién es, qué es lo que puede hacer para nuestros padres, cuál es la mejoría que pueda tener para que nosotros nos podamos sentir bien, nos podamos sentir plenos, y la confianza de que esos centros que están capacitados para cuidar a nuestros familiares sea el conveniente para nosotros. Entonces, leamos, seamos parte de ello, veamos qué es lo que necesita mi familiar, qué es lo que yo puedo buscar para que esa persona o ese centro me pueda ayudar a sentirme yo tranquila, a sentirme de que ese lugar sea un lugar específico donde me puedan ayudar a dar el medicamento, a darle de comida, a cuidar de mi padre o del familiar en los momentos que yo lo necesite. ¿Por qué? Porque lastimosamente en este país pues se da mucho, ¿no? Nosotros trabajamos largas horas y a veces los hijos están estudiando, entonces no hay una persona encargada, tampoco le carguemos las cosas a un
hijo que tal vez necesite estudiar o que le carguemos algo más a un familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona se cansa porque es un proceso duro, tiene que tener la persona que lo cuide una atención o una capacitación para tener ese tipo de paciencia, la habilidad o la forma en que pueda atender a la persona. Entonces, tengamos mucho cuidado también, no pongamos a cualquiera, incluso a nuestros familiares, porque a veces nosotros cargamos a nuestros hijos o cargamos a algún hermano, algún primo, algún tío, pero no sabemos si realmente lo está haciendo con buena disposición. Entonces, seamos sabios, veamos realmente quién es la persona que va a cuidar a nuestros padres. Hay muchas personas que son muy buenas, no estoy diciendo que sean malas. Hay muchos centros que son muy buenos también. Lo único que quiero hacer hincapié es de que busquemos y nos asesoremos de las personas indicadas para que puedan cuidar a nuestros padres o la persona adulta que necesite ese cuidado, que sea una persona capacitada, que en un caso de emergencia te pueda contactar, pueda hablar contigo, te pueda ayudar, te pueda guiar para ver qué es lo que puedes hacer. Entonces, y primeramente pedir la ayuda de Dios, porque Dios es el que nos guía, pedir la guianza que nos muestre o que nos guíe cuál es la persona idónea que nos va a poner para cuidar a ese familiar que necesita de ese cuidado especial. Entonces, te quiero dejar esta comentario, esto que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que están pasando ahorita en nuestro medio que está bastante difícil, que es el cuidado de la persona adulta. Y como te digo, hay muchos centros de capacitación, hay muchos lugares. Lo único que nosotros tenemos que tener es ese cuidado, esa visión, guiarnos, asesorarnos, buscar los medios necesarios. ¿Para qué? Para que ese familiar, ese amigo, ese compañero esté a un buen cuidado. Entonces aquí les he dejado estas tips, estas preguntas que ustedes se pueden hacer cuando lleven un centro, las preguntas que le pueden hacer a la persona que va a cuidar de ese familiar. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo por el bien de nosotros, por el bien de nuestro familiar, por nuestros amigos, nuestros compañeros. No sabemos en qué proceso están, para que tengan una mejor vida, para que les puedan dar el medicamento indicado, para que se sientan bien, para que se sientan plenos y con la ayuda de Dios todo va a obrar bien. Espero que este programa haya sido de bendición y tengan un excelente